nuevamente en reflexiones intempestivas, siguiendo la secuencia de estas reflexiones, secuencia que tiene que ver con temas introductorios al pensamiento, a la filosofía, a las problemáticas contemporáneas, al presente, a la crisis del presente, crisis ecológica, crisis de la civilización moderna, crisis pandémica, pero también temas que tienen que ver con una deconstrucción de las formaciones discursivas religiosas, pero también de las formas discursivas ideológicas. Temas que tienen que ver en ese sentido, en esa perspectiva, con la de la gramatología, con un tratamiento, una interpretación, un retorno a la lectura de la gramatología, sobre todo de aquellos aspectos que hacen de hermenéutica crítica y de construcción de la lingüística, sobre todo de la lingüística estructural, que se basa en presupuestos discutibles desde la perspectiva de la gramatología, de que la escritura sería una especie de muerte del habla, la muerte inscrita como momificación del lenguaje vivo frente a este presupuesto, que es un presupuesto inherente, inaugural de la lingüística, incluso del libro sobre las lenguas de Rousseau. Derrida opone una arqueología más antigua de la escritura y rescata la escritura desde su plenitud, desde sus propias dinámicas, de sus propios funcionamientos, y además poniendo en mesa y estableciendo muy claramente que no puede haber lenguaje hablado, no puede haber lenguaje fonético, no puede haber transmisión oral sin una escritura previa, sin una arbitrariedad del signo escrito previo. Y en ese sentido, digamos, de la gramatología se colocaría en una nueva teoría de la lingüística, pero desde una perspectiva mucho más amplia, semiótica, semiológica, en la medida que entran los signos, pero mucho más que eso, puesto que estamos hablando de inscripciones en el espaciamiento, en el espacio-tiempo, inscripciones y escrituras que se desenvuelven en el espacio-tiempo, y en ese sentido estaríamos ante escrituras en pleno sentido de la palabra que comprometen la corporeidad misma humana, o lo que hemos dicho, las fenomenologías corporales y las fenomenologías de la percepción. Entonces, en ese trámite habíamos entrado a una reflexión sobre los nacimientos de la filosofía, sobre el acontecimiento filosófico que tiene muchos nacimientos. Y habíamos reconocido en principio dos que son los acostumbrados, obviamente no son los únicos, que es el nacimiento de la filosofía en Grecia y el nacimiento de la filosofía como tal, moderna. Pero habíamos mencionado que hay otros nacimientos, habíamos mencionado dos. Uno que tiene que ver con el nacimiento de la filosofía en el Asia, en el Oriente, sobre todo en China. Y también habíamos mencionado como hipótesis el nacimiento de la filosofía en Abya Yala, en el continente de Abya Yala, sobre todo el nacimiento de la filosofía maya. Bueno, después de esa exposición quedó pendiente de hablar y obviamente contrastar esta hipótesis de la filosofía maya y exponer reflexiones, juicios intempestivos, juicios rápidos,
porque esa es la onda de este tipo de exposiciones, para poner, digamos, en mesa, pero también para reflexionar sobre estos temas que son temas muy importantes, porque tienen que ver no solamente con el presente y el pasado, sino tienen que ver con el porvenir de la humanidad, pero también con el porvenir del planeta, si vemos desde una perspectiva oicológica. Y en ese sentido habíamos hablado precisamente del nacimiento de la filosofía maya, y en esa perspectiva habíamos establecido sobre todo dos formas de llegar a la filosofía maya. Una, considerando la filosofía inmanente, inherente a la escritura maya, a su literatura, a sus mitologías, es decir, a sus propios entramados, o sus propias tramas que están en estas narrativas. Sobre todo, digamos, teníamos como referente inmediato al Popol Vuh y a otro texto, el Chimbalán, el Chilambalam, ese se llama, pero me estoy equivocando. Textos que si bien han sido de alguna manera escritos al alfabeto latino recientemente en la época ya colonial, o en el transcurso, si ustedes quieren, de estas oleadas de conquista y de colonización, son textos que ya estuvieron escritos, sobre todo el Popol Vuh, mucho antes, en la escritura jeroglífica, logogramática y fonética, en estos varios niveles mayas, y con antecedentes en la escritura olmeca. Entonces asistíamos pues a una reflexión sobre la escritura teniendo en cuenta, digamos, esta perspectiva de la gramatología, o esta perspectiva gramatológica que habíamos mencionado anteriormente y que habíamos expuesto por lo menos 2 o 3 veces en Reflexiones Intempestivas. Tenemos obviamente escritos ensayos anteriores, podemos decir los antiguos, inclusive anteriores a la época de Comuna, en la época del periodo de Epísteme, sobre de la gramatología. Pero esta perspectiva nos ayudaba precisamente a ingresar al contrastamiento, en el sentido de Popper, de esta hipótesis interpretativa que habíamos lanzado. Y en ese sentido, lo que nos interesaba básicamente, o lo que podemos destacar más bien, es de que la complejidad, la riqueza de la escritura maya, los distintos niveles de intensidad en el que se mueve, el nivel grafológico o la dimensión, el plano de intensidad grafológico, el plano de intensidad logogramático, el plano de intensidad fonético, y yo mostraría otros planos de intensidad, un plano de intensidad que quizás atraviese todos, el plano de intensidad metafórico, estos distintos planos de intensidad nos estaban mostrando precisamente la complejidad de lo que es la escritura, y lo que estaba develando sobre todo la exposición de Eric Velázquez en una conferencia realmente ilustrativa y magistral sobre la interpretación jeroglífica maya. Lo que nos estaba mostrando precisamente esto es de manera muy ilustrativa, muy gráfica, y con una claridad y un manejo apropiado y profesional los distintos planos de intensidad de lo que estamos hablando. Entonces, una escritura no es solamente lo que vemos de manera inmediata como inscripción, a la que nos ha acostumbrado la escritura alfabética, la escritura latina, la escritura inclusive griega, bueno, pero no hablemos de lo que menos conocemos, sino de la escritura latina, esta escritura fonética,
esta escritura que está basada en lo que el mismo Jacques Derrida llama el fonocentrismo, nos ha acostumbrado precisamente a ver esa escritura y a interpretarla y escucharla, ya sea con la audición inmanente, corporal o pensativa, o la audición cuando es leída más abierta, la audición donde entra en juego precisamente esta relación con los fonemas, el eslabonamiento de los fonemas que construyen los signos. Bueno, pero digamos, nos habíamos acostumbrado a esto y veíamos por lo menos, digamos, un plano de intensidad que es el escrito o la secuencia de la escritura, y quizás el otro plano de intensidad que es el fonético, pero no veíamos los otros planos. No veíamos que además la escritura, toda escritura, inclusive esta escritura fonética, se mueve en estos distintos planos que ya de manera muy elocuente se encuentran en la escritura maya, porque lo que nos muestra el profesor Velázquez, nos está mostrando precisamente que la escritura misma, el jeroglífico mismo, ya entra en muchos juegos, es decir, juegos que antes podríamos llamarlos pictogramas, se los llamaba pictogramas, ¿no? Juegos de figuras geométricas, juegos que por ser, digamos, imágenes, se apropian y nos dicen algo de la imagen, pero no están diciendo exactamente eso, porque están diciendo otra cosa, están lanzando una idea. Entonces estamos vinculados al ideograma, lo que también se llamaba el ideograma, y que ahora en conjunto podemos llamar logograma, ¿no? Pero, digamos, estos juegos figurativos están vinculados también a fonemas, es decir, al sonido, están vinculados a un alfabeto silábico, que es el alfabeto maya. Entonces ahí está la complejidad, pero también está la riqueza, y ahí está mostrándonos de que una escritura no es exactamente lo que inmediatamente vemos, sino una escritura ya tiene en sí mismo una composición de escrituras, y esto se ve de manera elocuente y abierta, configurativa en la escritura maya. Pero lo interesante es que el mismo profesor Velázquez nos dice que estos procedimientos, estos planos de intensidad se encuentran también en una escritura fonética, en la escritura, por ejemplo, del castellano. Se encuentran ya, porque, digamos, cuando leemos la escritura estamos viendo no solamente las formas de la escritura, ya se escriba a mano, ya se escriba en máquina de escribir, ya se escribe en computadora, pero ya sea un escrito, digamos, del castellano antiguo, para lo que tendríamos que acudir a la paleografía. Entonces ya estos mismos juegos, estas mismas formas entran en la composición misma, y por lo tanto ahí tenemos, pues, por lo menos en términos plegados, en este caso sí plegados, porque no son evidentes como en el caso de la escritura maya, estas figuras ideogramáticas, pero plegadas, que son invisibles de manera inmediata, estas figuras jeroglíficas que están en la imaginación, está en la imaginación que está interpretando, está en el juego que está inmanente y que está plegado en la propia escritura fonética. Todas estas situaciones, todas estas composiciones tan ricas, tan evidentes, ya para los estudios de la escritura maya, de los jeroglíficos mayas, que se mueven en toda esta complejidad que hemos mencionado, tenemos pues que se llama una gran enseñanza de que toda escritura, inclusive la escritura a la que ya estamos acostumbrados y con la que nos enfrentamos, tiene todo esto, solo que sus planos de intensidad no se ven porque están plegados. Ocurre como en la teoría de las cuerdas. Tenemos 4 dimensiones desplegadas, que son las espaciales y el tiempo, que están integradas, y las 7 dimensiones plegadas que no vemos. Entonces nos movemos en 11 dimensiones, pero, digamos, nuestra realidad se mueve en 11 dimensiones, matemáticamente comprobadas, pero no las vemos.
De la misma manera, nosotros solamente vemos dos dimensiones o atendemos a dos dimensiones, si es que no solamente a una. Cuando leemos, la dimensión, digamos, inscrita y la dimensión fonética. Entonces, eso no es así. Entonces nos estamos mostrando la complejidad de la escritura. Entonces, si la escritura es tan compleja y tan rica y se mueve en distintos planos de intensidad, entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la lectura de escrituras? Ya sean estas escrituras que se han transmitido de manera mitológica, en las formaciones mitológicas, en las alegorías simbólicas, o en las formaciones discursivas religiosas. O sea, ¿cómo podemos acercarnos a interpretar si tenemos distintas figuras? Ciertamente, el sacerdotismo, las iglesias, al institucionalizar estas escrituras, las pliegan, las reducen. Y yo diría, las reducen a un solo plano, las empobrecen tanto que es el plano de las pretensiones de verdad, sin ver todos los juegos, toda la composición y todos los cambios de composición. Inclusive podemos decir las metamorfosis que se dan en el proceso de la interpretación y el proceso de la imaginación, en el proceso de lo que se llama en la teoría narrativa la reconfiguración. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos? Y mucho más cuando hablamos de filosofía. La escuela, la universidad, la carrera de filosofía, ¿no? y la apología que nosotros tenemos, este fetichismo, ¿no?, de la filosofía y de los filósofos, volverlos maestros encumbrados, casi dioses, a los que hay que respetar, y cuando leemos, digamos, tenemos un referente casi indiscutible. Ese tipo de sumisión a la que nos ha acostumbrado la escuela y la universidad nos impide, pues, ver esta riqueza, más que hablar bien, más que develar, más que poder interpretar toda esta riqueza, todos estos juegos, estas composiciones, estas alternativas que puede tener la escritura filosófica, terminamos empobreciéndola. Entonces, yo creo que a partir precisamente de esa experiencia científica, de las interpretaciones, de los jeroglíficos, de los logogramas, del alfabeto el alfabeto maya, silábico, podemos introducirnos nuevamente a partir de la gramatología a nuevas interpretaciones más ricas de la misma filosofía. Bueno, de todo, de la literatura, por ejemplo. Y a esto iba, es decir, habíamos dicho de que es más fácil, por el momento, porque vamos a dejar pendiente lo que hemos llamado la filosofía desplegada maya, ver, digamos, la filosofía inmanente, inherente en la propia literatura maya. Y habíamos dicho que se acerca mucho a los presocráticos, a Heráclito, a esta forma de ver el ser como devenir y el devenir del ser y el ser en devenir. Entonces se acerca mucho, sobre todo por esta configuración, estas composiciones mitológicas, figurativas y escriturales, porque son escriturales, de la metamorfosis del universo, de la naturaleza del mundo, de los animales y de las plantas y de los humanos, y de los dioses y de las estrellas. Entonces, estas metamorfosis nos están mostrando precisamente la compleja composición del devenir o los devenires. Entonces, si es así, también tendríamos que preguntarnos nuevamente sobre la filosofía en América Latina y el Caribe. Yo había tenido la inclinación, sobre todo en la época de episteme, de decir, no, hay filosofía, hay profesores de filosofía, academias de filosofía, enseñan filosofía. Hay gente que ha escrito sobre filosofía y se los ha considerado filósofos. No, la filosofía no se hace solo como enseñanza de la filosofía. La filosofía no es eso. El filósofo no es el maestro de filosofía. El filósofo es el que piensa de una manera libre, desnuda, elocuente y fluida. El filósofo es el que crea.
Hacer filosofía, como decía Deleuze en un libro sobre introducción a la filosofía, es construir conceptos, crear conceptos. Y los conceptos son escasos, no son muchos. Los enunciados pueden ser muchos, la forma como aparecen los conceptos pueden ser muchos, pero los conceptos son escasos. Como que de alguna manera aperturan nuevos horizontes. Por eso hay distintas corrientes o escuelas filosóficas o filosofías diferentes. Y en ese sentido, la filosofía, entonces el pensamiento, diríamos, latinoamericano y del Caribe, no aparece, por lo menos no aparece de manera inmediata y visible en su forma desplegada, pero sí en su forma plegada inherente. Es decir, por ejemplo, en su literatura, que es muy rica la literatura latinoamericana, que además tiene distintas etapas, distintos periodos, distintas regiones, distintos exponentes. La literatura latinoamericana es realmente elocuente, proliferante y creativa. Y es allí, en ese universo literario, donde podemos encontrar el pensamiento latinoamericano. El pensamiento no solamente como exposición de las sensaciones, exposición de las memorias, exposición de las impresiones en el autor que escribe y que da cuenta de una experiencia personal, pero también colectiva, grupal y también regional y también nacional. Entonces, no solo estamos ante estas experiencias, sino estamos ante pensamientos filosóficos que están obviamente diluidos, diferidos y contenidos en las narrativas literarias. Entonces, si queremos encontrar una filosofía en el sentido inmanente, inherente, latinoamericana y del Caribe, tendríamos que buscar en la literatura. Eso está claro. Ahora, en relación a una filosofía desplegada, es decir, a filósofos y filosofías latinoamericanas, está más difícil. Es decir, aunque haya academias que los nombran como tales, pero esos son títulos que ponen, esos son tarjetas. Aunque haya gente que se cree que está haciendo una crítica a la epistemología occidental y por eso son los nuevos epistemólogos de la filosofía y del pensamiento alternativo contra la modernidad y contra Occidente. Bueno, esas son pretensiones, esas son poses teatrales. El tema es verlo. No. Aquí no entra el criterio, la cuestión de defender el Occidente de ninguna manera, sino hay que situar esta discusión como una discusión o filosófica, o teórico, o epistemológico, o definitivamente ideológica. Para mí son discusiones ideológicas, porque no toman en cuenta, sobre todo, muchos contextos. Es decir, la modernidad es un invento mexicano, para decirlo rápidamente. Nace con la conquista de Tenochtitlán, se destapa la caja de Pandora, el mundo se vuelve mundo, ahí nace, emerge, se consolida, se va consolidando el sistema mundo moderno. Y en ese contexto, en principio, tenemos una modernidad, sobre todo dominada desde el sur, articulada por los jesuitas, la iglesia, en términos, si ustedes quieren, religiosos, ideológicos. Hay una modernidad llamada barroca, y sobre esta mundialización, que es la mundialización básica, se va a sentar un desplazamiento de esta mundialización, que es la revolución industrial inglesa sobre todo, pero que ya es mundial, la revolución tecnológica, la revolución industrial. Entonces hay una transformación del capitalismo, pero también una transformación del sistema mundo, pero es sobre esta base. Entonces hablar de norte y sur, un sur que sería más auténtico que el norte, es invertir y olvidarse que antes el sur fue el dominante y no el norte, y que es muy difícil hablar del sur frente al norte, norte frente al sur, cuando estamos hablando de una mundialización, que obviamente, y en eso estamos de acuerdo, es colonial. Entonces, para mí, estas apreciaciones de estas pretensiones
no son ni de filosofías, ni de filósofos, ni de contrafilosofías, ni de contrafilósofos, ni de epistemólogos, ni de contraepistemólogos, no es nada de eso, son discusiones ideológicas, son pretensiones de corrientes de manera ideológica, son legitimaciones de posicionamientos, ya sean del poder o del contrapoder, porque en este caso también habría posicionamientos del contrapoder. Entonces, es muy importante, pues, acercarse a la escritura desde esta perspectiva, desde esta enseñanza que nos da el aprendizaje de lo que es una escritura, en este caso maya. Y según el profesor que hemos mencionado anteriormente, Olmeca. Y por lo tanto tendríamos que hacer una investigación. Por ejemplo, los andinos amazónicos deberíamos hacer investigación de la escritura andina, de las escrituras andinas, quechuas, aymaras, puquinas, guaraníes, mojeñas, etcétera. Es decir, tendríamos que hacer, y sobre todo tratando de ver, no solamente en sentido gramatológico amplio, la escritura como manejo de quipus, de tejidos, de pictogramas, no solamente como es, sino ver la escritura como tal en sentido más restringido, ¿no? No sé si más propio de la palabra, la escritura esta que se mueve en logogramas, se mueve fonéticamente, se mueve en jeroglífico, no sabemos, habría que estudiarlas. Es decir, no se han hecho estos estudios, por ejemplo, no se han hecho estos estudios en Tiwanaku, se los ha considerado sencillamente inscripciones más pictóricas, más pictogramáticas, más geométricas, más transmisoras de imágenes, de guerreros del sol, de juegos y composiciones entre serpientes y cóndores, es decir, pero no nos hemos dado cuenta que pueden ser una escritura como la escritura maya, es decir, una escritura logogramática, jeroglífica y fonética, que pueden estar expresando sonidos. Es decir, hay una responsabilidad, pues, de la arqueología andino-amazónica de hacer esto, por lo menos para contrastar esa posibilidad. Muy bien. Siguiendo con el tema, porque nos estamos alargando y obviamente en este tipo de exposiciones no podemos alargarnos porque después no podemos subir al espacio cibernético y no podemos compartir. Es más complicado, no tenemos esa técnica para hacerlo más largo, tenemos instrumentos todavía un poco limitados al respecto. Bueno, para apurarnos, en términos de la filosofía inmanente e inherente latinoamericano, bueno, ahí está en los temas que vamos a abordar solamente en términos de temas, de títulos y subtítulos quizás. Es decir, no vamos a tocar ahora de manera detallada, pero ahí están los tratamientos, digamos, en una literatura de los cronistas que podemos llamar una especie de asombro. Hay el asombro ante la alteridad, ante la otredad. Pero por otra parte tenemos que se llama, ya en una época posterior, ¿no? El nacimiento de lo que podemos llamar el regionalismo y el indigenismo, ¿no? O la defensa de los pueblos indios, no solamente considerando los escritos de Bartolomé de las Casas, sino considerando precisamente, sobre todo desde una interpretación filosófica, ¿qué es lo que están tratando? Lo que están tratando básicamente es lo que yo llamaría la construcción y la comprensión del ser como barroco, el ser latinoamericano y del Caribe barroco, es decir, están atendiendo el barroquismo, no solamente están pasando del asombro de los cronistas a dar cuenta del barroco, sin plena conciencia de este barroquismo. Sencillamente, digamos, hay una suerte de juego o de movimiento y de intervalo entre incomodidad,
porque obviamente los que escriben, o por lo menos cierto sector que escribe, sabe que no es Europa y que no es Latinoamérica y el Caribe donde vive y desde donde escribe, desde su locus, no es Europa, o no es lo que se imagina que es Europa, ¿no? Porque hay también una especie de mitificación de Europa y por lo tanto tratan de o adecuarse o de responder precisamente a esta incomodidad, esta dificultad, esta inadecuación que en el sentido conservador va a buscar su proyecto de adecuación, que en principio es conservador, que en principio es un culto de una cultura altamente conservadora impuesta por la Iglesia, esta religiosidad de la época de la Inquisición. Y en el sentido más bien crítico va a ser una búsqueda de una adecuación más auténtica y por lo tanto un reconocimiento de la alteridad de los pueblos nativos, pero también de los mestizos, también de los afros, es decir, reconocimiento de esta diferencia radical, ¿no?, que es la composición de estas sociedades que se desprenden, se desarrollan y se edifican, se construyen en su tumulto y en su convulsión en América Latina y el Caribe, y después de las oleadas de conquista y durante las oleadas de colonización. Entonces tenemos pues que se llama un ser, el nacimiento de una comprensión del ser barroco. Hay un pensamiento inmanente en esta literatura donde podemos buscar precisamente reflexiones sobre el ser barroco. Y después, bueno, vienen literaturas quizás más desplegadas, más sueltas, como las del modernismo, donde, digamos, ya adquiere una especie de conciencia de que estamos en el mundo y va a irradiar en el mundo, va a tener un efecto mundial, va a asumir el mundo desde su locus, desde el locus latinoamericano y del Caribe, y desde allí, digamos, van a producir una poesía y una narrativa y una prosa muy rica, que se llama modernista, no porque pretenden ser modernos, sino que se asume como modernista como una especie de calificativo a este acontecimiento de la literatura. Un equívoco parecido pero distinto al que ocurre con los poetas malditos, con Baudelaire, que, digamos, imprimen la figura de modernidad, pero en el sentido estético, y después la economía y las ciencias sociales van a reducir este concepto tan rico, donde todos los sólidos se desvanecen en el aire, a una concepción tan pobre como la del desarrollo. Entonces, estamos pues en la literatura modernista a un ser barroco, pero que ya se suelta, un ser barroco ya consolidado, un ser barroco que asume una modernidad y que ha terminado de adecuarse plenamente a su paisaje, a los tejidos de su paisaje, a los tejidos sociales, a la forma como se asume ya en esta etapa este continente en el mundo. Y digamos, adquiere el modernismo adquiere expresiones poéticas y narrativas muy ricas, muy sueltas, muy creativas, que tratan precisamente, si ustedes quieren, déjenme usar esa palabra, de imitar lo que están experimentando y lo que nos muestra, lo que nos regala este mundo, esta parte del mundo efectivo, esta parte del planeta en términos de brillantez, en términos de colorido, en términos de también complejidad, en términos de riqueza de experiencia social, en términos de una especie de gratitud, cantos de gratitud, digamos, al territorio en el que vivimos, o a los territorios en el que vivimos. Entonces, el modernismo, digamos, como que se suelta y crea una literatura y una poesía que es creativa, que juega con los ritmos, pero también juega con las figuras, juega con la prosa, juega con la narrativa, juega con las tramas, que adquieren una fluidez muy rica y obviamente
se constituyen, no regionalmente, sino se constituyen en el mundo, porque se irradian en el mundo. Y desde ahí podemos, bueno, lanzarnos ya desde el substrato de la modernidad a lo que va a ser el boom latinoamericano de literatura, y en el boom latinoamericano de literatura estamos ante el realismo mágico fundamentalmente, pero también no solo, porque hay otras formas de escritura que hay que calificar de otra manera, pero digamos ya estamos en una etapa de expresión de la literatura mucho más madura, pero que tiene como antecedente fundamental al substrato del modernismo, donde, digamos, la imaginación se suelta y cobra una capacidad de interpretación muy rica de lo que nos ocurre, de lo que ocurre en esos presentes. Entonces son escritos que son maravillosos desde el punto de vista del realismo mágico, como Cien años de soledad y otros libros de García Márquez, que nos están mostrando precisamente esta capacidad, esta manera de crear un mundo desde la literatura que a su vez interpreta el mundo real efectivo, de la manera más cabal, digamos, comprendiendo y abarcando memorias, tiempos, espacios-tiempos, y que se llama, sobre todo, atreviéndose a lanzar, digamos, ideas sobre, digamos, este acontecimiento, que es el acontecimiento de las sociedades latinoamericanas y del Caribe en un presente determinado. Entonces, ahí tenemos, digamos, un ser en su plena elocuencia, en su plena alegría, pero también, digamos, enfrentando sus propios conflictos y la memoria de sus conflictos, de sus propias guerras. Bueno, ahí vamos a hablar de novelistas tan elaborados y trabajados y tan logrados como Vargas Llosa, que más que realismo mágico estamos ante un manejo tremendamente consciente de estas narraciones, de estas narrativas, a proyectos más, diría yo, planificados de la novela, donde los temas son trabajados de manera no solamente artesana, sino detallada, estructurada. Es decir, hay un manejo consciente, menos fluido, pero consciente de lo que está haciendo. Hay un trabajo sistemático con figuras literarias, desde la literatura, desde la escritura, de estas temáticas. Y en estas temáticas también aparece, pues, reflexiones sobre el ser. Quizás más el ser inacabado, no logrado en Vargas Llosa, y un ser más acabado, un ser barroco acabado, más concluido en García Márquez. Bueno, hay muchos autores, no podemos hablar de todos ellos, pero lo que queremos anotar aquí, básicamente, que estamos ante precisamente una filosofía inmanente, inherente, latinoamericana, con distintas etapas, distintas corrientes, distintas formas de pensar y de asumir el ser latinoamericano y del Caribe, o más bien, es más apropiado decir esto, el ser latinoamericano y del Caribe en el mundo. Pero más que eso, la forma como asumen el ser humano, porque se trata ya de una mundialización desde este locus, desde esta experiencia latinoamericana y del Caribe. Ahí acabaremos nuestra exposición y esperemos no habernos alargado mucho para poder compartir esta exposición.